Señor para siempre. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Damos lectura para gloria y honra del primogénito de la creación. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Gracias, hermanos. Se puede sentar en esta tarde. Vamos a poner como tema: teniendo cuidado de la falsedad. Repito el tema: teniendo cuidado de la falsedad. Es muy difícil descubrir cuando algo es falso, y más si la persona es un profesional falsificando. Es posible que usted compre unos tenis de marca y usted piensa que tiene unos tenis originales. Sin embargo, son falsos, de toda falsedad. Porque hay personas especialistas en este tipo de trabajo que a cualquiera confunden. Entonces, todo lo que es falso significa que es falta de verdad. Lo que no es verdadero, entonces es falso. Entendemos claramente que hay alguna vertiente de la falsedad. Por ejemplo, la vertiente de material, ideológica, personal, falsificación de marcas. Hay falsedades en el campo político, en el derecho, en la finanza, en la medicina, en los deportes, y también hay falsedad en la religión. ¿Amén? Teniendo cuidado con la falsedad. Hay creyentes falsos que aparentan ser, pero no son. Aparentan espirituales, sin embargo, su corazón está divorciado de la realidad de Dios. No tienen temor de Dios. Están en la iglesia solamente llenando un espacio, pero no son auténticos ante la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo recuerdo en una ocasión una hermana en República Dominicana que falleció, hoy está en la presencia del Señor, de nombre Graciela Martínez. Ella decía que un cristiano, cuando no es auténtico, ella lo calificaba como un hermano cuava. Y nosotros en República Dominicana, los dominicanos, cuando algo no es original, decimos que es carabelita. Yo entiendo que nosotros estamos llamados con un sello especial de ser originales en lo que hemos recibido, en lo que usted porta de parte de Dios. Debe ser original. Lo que yo proyecto, lo que yo pienso, tal como yo soy, la gente tiene que identificar eso en mí, pero que no sea un asunto de apariencia, de espiritualidad, sino que lo que la gente visualiza en mí sea algo original, algo auténtico. Debemos tener discernimiento de espíritu como creyentes para saber
cuando algo es falso y cuando algo es verdadero. Hemos dicho que un profeta posiblemente hable de parte de Dios, pero ese profeta que habla de parte de Dios tiene que ir conforme al compás de la revelación profética de su palabra. El profeta tiene que ir de acuerdo a lo que está en la palabra que Dios ha revelado. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros hemos leído un texto, yo diría bastante conocido por nosotros, cuando Pablo en la iglesia de Corinto hace mención y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué impulsó a Pablo a hablar de esta manera y con tanta autoridad que presenta esta exposición? Lo primero es que Pablo apela a la generosidad de los hermanos de Corinto. ¿Por qué razón? Porque eran hermanos que tenían un gran esfuerzo en cuanto al ministerio, ponían valor a lo que Pablo hacía dentro de la iglesia, y todo el mundo visualizaba a Pablo como un gran mentor espiritual, como un guía, como un maestro. Veía una persona que cargaba en sí el peso de la responsabilidad del llamado, y Pablo nunca fue indiferente a la iglesia y siempre se mantuvo firme a pesar de las grandes oposiciones que él confrontaba en lo interno de la iglesia. Había un grupo de creyentes que siempre le dio valor a esa posición que Pablo siempre presentaba en la congregación. Pero había un grupo de maestros que no eran verdaderos, eran maestros falsos que se encargaban de hablar en contra de Pablo. Estaban sembrando la semilla de la división, de la discordia entre los creyentes, para que pusieran en duda el trabajo y el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, en medio de esta gran oposición, Pablo siempre se mantuvo concentrado en su llamado, y Pablo tenía la obligación de identificar dentro de la iglesia esos falsos maestros que estaban haciendo daño a la iglesia paulatinamente. Pablo entendía claramente que ese mal tenía que ser cortado tarde o temprano, porque estaba afectando la integridad de la iglesia de Corinto. O sea, estamos observando una gran ola de falsedad, de maestros falsos que estaban enseñando cosas que la Biblia no decía ni presentaba en cuanto al plan de salvación. Se oponían no solamente a Pablo, se oponían al evangelio y a la verdad que Pablo predicaba y anunciaba al mundo. No era fácil estar en medio de personas que estaban contaminando a la iglesia. Pero fíjense bien, el punto de atención de Pablo es el siguiente: hablan de mí, quieren dañar mi integridad, mi testimonio, están criticando el ministerio que Dios me ha dado. Pablo estaba visualizando todo esto en su contra. Sin embargo, me llama la atención que Pablo entendía claramente que era una lucha espiritual. Eran ataques que venían directamente de las tinieblas, porque todo lo falso produce daño. Todo lo falso es posible que dañe tu integridad de la presencia de Dios. Y este hombre, lleno del poder del Espíritu Santo, porque estaban señalando que Pablo no era un hombre espiritual,
sino un hombre que estaba bajo los efectos de la carne, de un hombre auténtico en su ministerio. Pablo fue sumamente atacado. Pero ¿qué me llama la atención de Pablo? Me llama la atención su paciencia. Me llama la atención su firmeza para confrontar el pecado y esos maestros falsos que estaban en lo interno de la congregación. Gloria al Señor. ¿Qué Pablo dice? Pablo dice, aunque andamos en la carne, porque estaba diciendo que Pablo era un hombre que no era espiritual, que era carnal. Y él dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas grandes oposiciones que estaban en lo interno de la iglesia estaban produciendo división, pero no solamente división, estaban debilitando a la iglesia y cambiando el pensamiento de la iglesia. Y Pablo dijo, esto no puede ser posible. Usted no está llamado para dividir. Usted no está llamado para hablar mal de la iglesia. Usted está llamado para sumar espiritualmente dentro del reino de Dios. Nuestro papel es multiplicar. Nuestro papel es llevar la palabra de reconciliación para que la iglesia se mantenga unida hasta el inminente retorno de Cristo. Todo aquel que divide se puede clasificar que es de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y Pablo estaba confrontando, gloria al Señor, ese tipo de situación en la iglesia y dice claramente que tenía una fuerza, una lucha constante, gloria al Señor, con fuerzas espirituales que se estaban oponiendo al avance y desarrollo de la iglesia. Cuando usted visualiza este tipo de situación en cualquier iglesia, diga, aquí está operando el enemigo. Satanás se está introduciendo en esta situación para que la iglesia no marche en armonía. Y usted y yo estamos llamados para tener discernimiento de espíritu para descubrir el mal. Tenemos la autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo para tener cuidado de creyentes que tienen apariencia de piedad, pero tienen una gran vestidura de personas que nunca han experimentado el nuevo nacimiento. En lugar de bendecir a la iglesia, no son fuente de bendición a la iglesia, sino todo lo contrario. Y nosotros estamos llamados, ¿para qué? Para que la iglesia avance en todo el sentido de la palabra. Pidamos visión para descubrir cuando hay fuego extraño en el altar, para saber cuando Dios revela un mensaje determinado, para saber si la persona realmente está caminando conforme a lo que Dios está deseando. El testimonio auténtico de Pablo y los hermanos de Corinto era que Pablo, antes de conocer a Cristo, era un enemigo de la iglesia. Pablo tenía un corazón de piedra, pero Cristo lo convirtió en un corazón de carne. ¿Qué indica esto? Que desde el momento en que Pablo se arrepiente y cambia de vida, este hombre dio testimonio de que no era un cristiano carabelita. Automáticamente dio testimonio
de que era un auténtico cristiano, porque nosotros no estamos llamados para vivir dentro de la iglesia una doble vida. No podemos tener una doble moral. ¿Por qué razón? Porque si tengo una doble moral dentro de la iglesia, está indicando que yo no estoy en integridad. Persona que no está fría ni está caliente, pero hay una sentencia. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. El maestro dice claramente: por tanto, porque no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, nosotros estamos llamados a vivir una vida en plena santificación ante la presencia de Dios, y toda oposición que venga en contra de su reino debe ser reprendida en el nombre de Jesús. Anhelamos limpieza, anhelamos pureza, anhelamos personas que realmente se identifiquen con su reino, que sean auténticos ante su presencia. El cristiano no puede tener dos caras. El cristiano no puede ser hipócrita. Y lamentablemente, iglesia, estamos en una sociedad contaminada por la hipocresía. Estamos en una sociedad, especialmente en las redes sociales, contaminada por la falta de sinceridad. Hay una contaminación en la sociedad. Sin embargo, dentro de este mundo de contaminación, estamos llamados con la autoridad que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros de identificar todo lo falso y todo lo que no procede de parte de Dios dentro de la iglesia. Tenga cuidado con la falsedad. Tenga cuidado con aquel hermano que te abraza y te dice te amo. Sin embargo, cuando sale de la iglesia, en la próxima esquina, se pronuncia en contra de tu persona. Debemos nosotros tener un vínculo de cerca con Dios y pedir a Dios que cada día tenga misericordia. Tristemente, esta era la realidad que Pablo estaba confrontando en la iglesia de Corinto, sin hacer ningún daño y manteniendo un testimonio alto por encima de todo. Habían personas que no creían en su ministerio, y para cualquier persona seguir adelante, gloria al Señor, en medio de las grandes adversidades, no es un asunto fácil. Hay personas que cuando reciben una crítica negativa se desaniman y no siguen avanzando. Una nota de observación esta tarde. Si usted ha sido llamado como líder, si Dios lo coloca en un lugar determinado, tenga esto en conocimiento: usted debe estar preparado mentalmente y emocionalmente para recibir cualquier tipo de críticas. Jesús confrontó críticas. Los saduceos, los fariseos, los escribas se opusieron en contra de Cristo. Pero Cristo no se limitó. Cristo se mantuvo como un cadete, firme y adelante hasta cumplir con la responsabilidad que el Padre le había dado. Lo mismo pasó con Pablo, que en medio de las grandes oposiciones hizo caso omiso a lo que decía de él y siguió cumpliendo con su responsabilidad. Independientemente lo que la gente pueda expresar de ti, lo que la gente pueda pensar de ti, tú debes seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, porque tu compromiso no es con el hombre, tu compromiso es con Dios que te llamó. Entiende que tenemos una lucha constante con las tinieblas. Estamos peleando cara a cara
con un mundo sumamente peligroso y las grandes oposiciones se van a presentar. Cualquier crítica tiene un solo objetivo. ¿Cuál? Que tú no cumplas lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en ti, independientemente en el territorio que tú te encuentres. Debes seguir adelante y amar a esa persona que un día se pronunció en tu contra. Porque un cristiano no puede hacer nido de pecado en su corazón. Un cristiano no puede tener resentimiento. Tú te das cuenta que alguien habló de ti, ora por él, bendícelo. Porque Pablo, en medio de esta gran tormenta de oposiciones, se mantuvo cumpliendo, gloria al Señor, ante la presencia de Dios que lo había llamado. ¿Cuál es el calificativo que se usa? Eran enemigos que estaban tratando de destruir la obra de Dios. Eran enemigos que estaban tratando de que la iglesia se divida y que no creyeran en la esencia que Pablo había enseñado en cuanto a la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo como fundamento de la verdad cristiana. Se oponía. Gloria al Señor. Pero ¿qué autoridad tiene Pablo para hablar de esa manera? ¿Quién llamó a Pablo para hablar de esta forma? Y Pablo estaba convencido, y esto me llama la atención, que dijo que su llamado, gloria al Señor, no venía del hombre. Su llamado no venía de la iglesia. Su llamado venía de la esencia del Dios que lo había llamado. No estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando de un hombre que experimentó el poder de Dios en su vida. De un hombre que pudo comprender que el gran vacío que había en su corazón solamente Cristo lo podía llenar. Una mente transformada por la sangre de Cristo se convierte ahora en amigo de la iglesia, y la gente no creía que ese era Pablo el que perseguía a la iglesia. Le digo por qué, porque la gente debe comprender que cuando Cristo llega a una vida, todo, absolutamente todo cambia. Y Pablo fue cambiado, fue transformado para bien y seguía avanzando. Gloria al Señor. ¿Qué tenían los falsos maestros? Pablo levanta una voz de alerta y dice claramente que una de las cosas que revela a un falso maestro es la acción de alabarse a sí mismo. Dice claramente Pablo: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Oiga, a ese grupo de falsantes se llenaban de vanagloria, se creían superiores a los demás. Cuando una persona proyecta este estilo de vida, júzguelo por lo que presenta. Diga automáticamente, póngase en automático y diga: esa persona no es espiritual. Una persona que se resalte él mismo y quiera buscar proyección en la sociedad, diga: ese hombre tiene fuego extraño en su altar. Porque un hombre espiritual no hace eso. Pablo dice: quien te resalta a ti, quien resalta tu trayectoria, tu ministerio, es el Dios que te ha llamado. Deja que Dios te resalte, deja que Dios te ponga en alto, y que el hombre luego se vea como en la obligación de testificar a tu favor. Gloria al Señor, porque el testimonio, tu trayectoria habla por ti.
y toda vanagloria se convierte en pecado. Tristemente, Pablo identificó a estos falsos maestros de esta manera, porque hay personas que con sus acciones revelan si realmente son falsos o si son verdaderos. Gloria al Señor. Solamente pida visión, pida a Dios discernimiento, gloria al Señor, y usted se dará cuenta si realmente un cristiano es auténtico cuando usted proyecta en él, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. Vamos a decir, ¿quién soy? Gloria al Señor. Y yo entiendo que para Pablo no era algo sencillo estar en un ambiente de corriente contraria a lo que él enseñaba y pregonaba dentro de la iglesia. Usted debe comprender que cuando se presenta este tipo de situación, solamente tiene un solo objetivo: destruir tu vida espiritual. Porque hay seres de la tiniebla, hay espíritus que se mueven en todo esto, que usan personas con el objetivo de traer contienda, gloria al Señor, con el objetivo de dañar tu integridad, tu imagen. Y siempre he dicho que cuando alguien no tiene que decir de ti, ¿qué hará? Acuden al recurso de inventar una historia para dañar tu imagen, para dañar tu integridad. Un recurso empleado por la tiniebla para destruir tu ministerio. Pero en medio de cualquier contienda que tú puedas confrontar, el Señor te dice a ti, el Señor me dice a mí: avanza, avanza, avanza. Y no te detengas, porque tarde o temprano la victoria te pertenece. Solamente hay que tener la vestidura espiritual para entender claramente que Dios desea dentro de mi llamado. ¿Por qué Pablo se mantuvo tan coherente? Pablo se mantuvo coherente porque sabía la posición que Dios lo había colocado. Cuando usted se encuentra en una posición determinada, van a venir vientos, pero recuerde que usted tiene una trayectoria de preparación, y esa trayectoria de preparación ha permitido en su vida, en su ministerio, que usted eche raíces profundas, a tal punto que cuando se levante cualquier persona en su contra, ya usted está preparado para vencer cualquier situación. Me llama la atención de Pablo. ¿Qué cosa? Que su ministerio, aunque fue señalado, él sabía de dónde venía todo esto. Estaba consciente de que tenía un combate 24/7 en contra de las tinieblas. Por eso el cristiano debe estar siempre constante en coinonía espiritual ante la presencia del Padre. Le digo ¿por qué? Porque tenemos un combate cara a cara con el mundo de las tinieblas. Y para usted identificar los dardos de las tinieblas, tiene que estar revestido del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Es la única forma, es la única manera para vencer. Gloria al Señor. Entonces, cada discurso que Pablo presentaba tenía un solo objetivo: quitar la máscara de la hipocresía de los falsos maestros. Y para quitar esa máscara tenía que tener básicamente la facultad y la autoridad divina para reprender esas grandes oposiciones que estaban dentro de la congregación.
cristiano falso es aquel que no tiene devoción con Dios. Un cristiano falso es aquel que va a la iglesia y experimenta un gran vacío en su corazón. Es aquel que no tiene motivación ni siquiera de glorificar y bendecir el nombre de Dios. Es aquel cristiano que no tiene nuevas experiencias ante su presencia. Un cristiano falso es aquel que va a la iglesia por el simple hecho de ir a la iglesia, pero no tiene comunión ni experiencia con Dios. Se califican como amigos de la iglesia, pero no son creyentes a pesar de que van a la iglesia. No siente pasión. Va a la iglesia por un cumplido. Y nadie puede ir a la iglesia por el simple hecho de cumplir para que el hombre me vea. No, venga a la iglesia porque usted tiene un compromiso, no con el pastor. Usted tiene un compromiso directamente con el Dios que lo ha llamado. Él te llamó para que en el tiempo que dure en la iglesia tú te presentes delante de Él, como dice Pablo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado santificado hasta el evidente retorno de Cristo a la tierra. Para eso hemos sido llamados. Estoy llamado para ser creyente auténtico. Aleluya. Estoy llamado para ser un creyente de verdad. Que la gente pueda hablar positivamente de mí. Y si habla negativamente, el Señor dice que sea mintiendo. Soy bienaventurado. Siempre y cuando hablen en contra de mí, que sea mentira lo que está diciendo. Soy bienaventurado. Gloria al Señor. Así que constantemente nosotros tenemos un desafío ante la presencia del Señor. Pablo dice en la parte final de esta ponencia: porque estos son falsos apóstoles, obreros, oiga, que se disfrazan de apóstoles. Yo recuerdo en una ocasión en la iglesia Asamblea de Dios allá en la República Dominicana, San Isidro, una persona en la iglesia y él decía que era evangelista. Gloria a Dios. Todo el mundo le creyó. Un evangelista. Y todo el mundo le hacía coro al evangelista. Le digo algo. Es importante que nosotros aprendamos a investigar el testimonio de cada persona. Porque hay muchos que están dentro, pero su corazón está afuera. Se disfrazan de ovejas, buscando algún beneficio, pero realmente son lobos que tratan de engañar al prójimo y a la iglesia. El maestro lo dijo claramente. Entonces, debemos tener la visión para descubrir al diablo, para descubrir los dardos de la tiniebla que quieren producir daño en lo interno de la iglesia. Y el evangelista estaba en la iglesia tocando guira, gozoso, aparentemente Dios. Luego, pasando el tiempo, se escuchó en el barrio que ese evangelista tristemente trató de violar a una hermana de la iglesia. Entonces, cuando hay fuego extraño de esa manera, el líder está llamado a tener visión de parte de Dios. Pablo confrontó a los falsos maestros dentro de la iglesia porque Dios le había dado el discernimiento, le había dado la capacidad, y porque fue llamado de parte de Dios, encontramos a un Pablo que pudo triunfar en la fe. Es la razón por la cual él mismo dice
que nosotros los creyentes, las personas que hemos experimentado el nuevo nacimiento, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer? Tener cuidado de los falsos maestros. Tener cuidado de los falsos creyentes que aparentan espiritualidad. Sin embargo, esa espiritualidad es falsa de toda falsedad. Gloria al Señor. Con esto termino. Y quiero dar un dato aquí muy importante con relación a lo que Pablo dice y testifica. Sabe que Pablo, a pesar del gran conocimiento de las leyes romanas, Pablo era un hombre que era corto de palabra. Dice el versículo número 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Oiga, él reconocía esa limitación que tenía, y posiblemente esto fue un punto de burla, gloria al Señor, para esos falsos maestros que no creían en el ministerio de Pablo. Y Pablo reconoce esa limitación que tenía, pero con la autoridad que el Padre le había dado, dice, no soy, gloria al Señor, en cuanto al conocimiento, de la misma manera. Tengo limitación en la palabra, pero en conocimiento, en capacidad, soy grande. Gloria al Señor. Lo único que se necesita para ser usado como instrumento de bendición de parte de Dios es un corazón que tenga la disposición de ser guiado por el Espíritu Santo. Dios solamente usa al vaso de honra. Gloria al Señor. Si tú te presentas delante de Él como un vaso de honra, no importa que tenga limitación al hablar. Si Él te llena de su presencia, del poder de su Espíritu Santo, a través de ti hará proezas y maravillas. Gloria al Señor. Esa es la clave del éxito. Él solamente necesita una persona íntegra. Una persona que se presente abiertamente delante de Él y que pueda reconocer la voz de Dios en los momentos de crisis. Con el Señor, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar la voz de Dios, aprendamos a interpretar la voz de Dios cuando me habla. Porque Dios habla. Él lo ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo ha cambiado. Gloria al Señor. Así que la manera tan sincera en la parte final, como Pablo se expresa y habla a la iglesia, me da a entender que a pesar de su gran capacidad intelectual, Pablo era un hombre humilde. Gloria al Señor. Era un hombre que tenía los pies sobre la tierra. La Biblia no escribe que a pesar de que fue usado por Dios de una manera extraordinaria, la Biblia no escribe que Pablo se creció. Pablo nunca se creyó más importante que todo el mundo. Gloria al Señor. Pablo siempre se mantuvo con la vestidura de ¿qué? De la humildad, porque Pablo imitaba a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, la visión de Pablo era que la iglesia de Corinto también imitara a Cristo en sus acciones y en su humildad. Ahí no podía haber clasificación de personas. Todo el mundo era igual ante su presencia. Gloria al Señor. Entonces, lo que hizo grande al ministerio de Pablo fue precisamente ese corazón humilde que lo puso a los pies de aquel que lo había llamado.
Pablo decía, a pesar de todo, porque fíjense, él reconocía su gran capacidad. Él reconocía a Michelle lo que había recibido de parte de Dios. Y los grandes conocimientos que él tenía, él lo sabía. Ahora, fíjense en que Pablo me roba mi corazón. Que a sabienda de la grandeza de su ministerio, él dijo, yo soy el más pequeño entre vosotros. Amén, gloria a Dios. Santo. No me entendieron los hermanos. Sí, Señor. No me entendieron ustedes, parece. Él dijo, yo soy el más pequeño entre vosotros. Después de ser tan inteligente, se hizo el más pequeño. Gloria al Señor. Esa es la actitud. Dios te da un cargo. Dios te da un compromiso. Una responsabilidad. Mantente humilde. Mantente humilde. Dios te bendice con la casa, con el apartamento, con la jipeta, con la finca, con la buena cuenta bancaria. Mantente humilde. Amén. Gloria al Señor. Y aprenda en medio de la abundancia que Dios te ha dado a decir, como un cristiano humilde, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Toda la grandeza que él había experimentado, que había recibido materialmente, Pablo dice, todo lo tengo por basura, con el único objetivo de estar cerca de la presencia de aquel que me ha llamado. Eso es lo importante. Amén. Así que, si te subieron de rango en tu trabajo, si tienes una buena posición, dale gloria a Dios por las grandes bendiciones que tú has recibido. Dale gloria a Dios, porque hoy en día tú estás respirando y estás cantando y estás bendiciendo su nombre aquí en la iglesia. Dale gloria a Dios. Como el aire que respiro, como el aire que yo siento, así siento tu presencia. Por eso creo en tu existencia, como la lluvia que cae al caer sobre mi rostro. Así siento tu presencia, Señor. Por eso creo en tu existencia. ¿Quién lo sigue? Yo sé que reina, porque lo siento. Yo sé que vivo, porque tú vives, Señor. Yo sé. Porque lo siento, yo sé que vivo. ¿Por qué? Porque tú vives, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y la pastora con nosotros, vamos a estar en pie y vamos a hacer oración
Para ser despedidos en esta tarde, nuestro hermano Carlos Guzmán ora en esta tarde ante la presencia del Señor. Amén. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.